MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, MariaDB, ¿te suenan familiares? ¿Qué tienen en común todas ellas? Que todas, absolutamente todas, utilizan SQL. Bienvenidos al curso de SQL, donde vas a aprender prácticamente desde cero. Y lo que mencioné previamente, de MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server, en realidad son motores de base de datos. Y no debemos perder el foco que vamos a aprender el lenguaje estructurado de consultas, SQL. Al final, cualquiera de estos motores siempre va a utilizar SQL, así que todos los conocimientos que vas a adquirir aquí los podrás aplicar en diferentes motores de base de datos. Así que, empecemos. Empezamos este nuevo curso de SQL y pongamos unas breves definiciones. ¿Qué es SQL? Bueno, el término obedece al lenguaje de consulta estructurado, o del inglés Structured Query Language. Principalmente esto te sirve para poder manejar las bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Base de datos que comprenden tablas, información que se va a relacionar una con la otra. Los términos principales que vas a toparte en el momento que trabajemos con ese tipo de base de datos son tablas, columnas, filas, registros, llaves primarias, foráneas, etc. Cosas que iremos aprendiendo a medida que avancemos con el curso. Y te preguntarás, ¿dónde aplicamos las bases de datos relacionales? Bueno, como lo mencioné al inicio del video, las bases de datos SQL prácticamente están en todos lados. Se aplica en el desarrollo de software, en análisis de datos, hasta en videojuegos, etc. Prácticamente cuando quieras hacer algún desarrollo o analizar un conjunto de datos a lo largo del tiempo, es muy probable que te topes con este tipo de base de datos y tienes que aprender a manipular los datos. Tienes que aprender a poder modificarlos, consultarlos, agregarlos, etc. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en el curso? ¿Cuáles son los ítems que vamos a tocar en todo este video? Ya hemos hablado un poco sobre lo que es SQL. Seguidamente vamos a hacer el proceso de instalación, tanto en Windows como Mac y en Linux. La creación de la base de datos, comandos como alter, drop table, comandos básicos como para insertar, actualizar y eliminar datos y algunas consideraciones a tener en cuenta ahí. El comando select para hacer los queries y sus condiciones que ésta pueda tener. Funciones de agrupamiento calculadas como count, max, min, sum y average. El famoso operador group by. Having. Crearemos también llaves foráneas para ver cómo relacionamos dos tablas. Aprenderemos un poquito más sobre alter table. Veremos los diferentes joins. Inner join, left join, right join, cross join, outer join. Y todas sus consideraciones a tener en cuenta. Tocaremos el tema de las cardinalidades. Cuando tenemos que hacer relaciones de muchos a muchos, de uno a uno, de uno a muchos. Y otras adicionales. Veremos también el tema de procedimientos almacenados. O los famosos store procedures. Tema muy importante en el desarrollo de software. Y ya en las etapas finales estaremos viendo también temas de transacciones, para poder tener ahí la precaución cuando un proceso pueda fallar o quieras confirmarlo realmente. Y por último, veremos cómo podemos hacer un respaldo y restauración de nuestros datos por si queremos llevarlo a otra máquina o poder hacer un poco más portable toda la información que hemos agregado en nuestra base de datos. Así que ponte cómodo porque te esperan casi 2 horas para poder reforzar, aprender contenido sobre las bases de datos relacionales, específicamente el lenguaje SQL. Así que no te olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo con tus amigos y ¡vamos al código! Para instalar MySQL en Windows, vamos a buscar en Google MySQL Download Windows. Igual te voy a dejar el link en la descripción del video. Vamos a ir a la opción que dice Download MySQL Installer, descargar el instalador de MySQL. Y aquí tenemos un asistente, el cual vamos a tener que escoger esta opción que dice MSI Installer. Vamos a darle clic en descargar. Una vez descargado y ejecutado la descarga, vamos a ver estas opciones de configuración. Vamos a seleccionar aquí la opción Custom, porque vamos a tener que instalar dos cosas en particular. El server de MySQL, es decir, el motor de la base de datos, y también un administrador gráfico para poder controlar la base de datos, que se le conoce como MySQL Workbench. ¿Podremos instalar esto de manera separada? Sí, también, pero bueno, el instalador ya no va a ser todo en automático. Así que vamos a seleccionar la opción Custom y aquí vamos a optar por esta versión de aquí. MySQL Server 8, la primera, que es acorde a nuestro sistema operativo por 64 bits, que es lo más popular en todas las computadoras hoy por hoy. Vamos a arrastrarla aquí, o bueno, seleccionamos este botón de la derecha y ya está. Con eso es el motor de la base de datos. Luego vamos a ir a la opción que dice Aplicaciones y vamos a escoger la opción que dice MySQL Workbench. Escogemos la primera opción y lo enviamos también para ese lado derecho. Por las demás opciones no te preocupes, son opciones mucho más avanzadas. No es necesario por el momento instalar ello. Vamos a darle Next
dice que va a descargar estas dos. Ejecutar. Esperamos que termine sus descargas respectivas. Vamos a darle Next. Vamos a dar clic en Ejecutar. Y esperamos que termine el proceso de instalación. Esto puede tomar unos minutos. Siguiente, Next. Siguiente, y aquí está listo para configurar. Vas a dejar todo por defecto. Vas a darle Next también. Y aquí vas a escoger una contraseña para tu usuario root, que es el usuario que viene por defecto en cualquier instalación de MySQL. Aquí está el usuario. Voy a ponerle una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual voy a repetir aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente esto es por temas didácticos, pero realmente ustedes deberían utilizar una contraseña mejor, ¿no? Si no quisieran que lo intuyan de manera rápida. Listo. Con esto vamos a darle Next. Y en esta opción es que si tú quisieras que MySQL, este servicio que has instalado en tu computadora, se inicie apenas levantes la computadora. O sea, apenas enciendas la computadora, inicie Windows y ya el servicio esté disponible. Si vas a usar MySQL constantemente, esta opción es altamente ideal que esté seleccionada. Si vas a usarla esporádicamente, lo mejor sería que esté desactivada y tú lo inicies de manera manual para que no te consuma recursos del computador. Vamos a dejarlo por defecto activada para que tú lo tengas cada vez que se le prenda la computadora inicializado. Vamos a darle Next. Vamos a darle Next. Y ejecutar. Y esto puede tardar unos minutos. Listo, le vamos a dar clic en Finish. Next. Y dice que inicie el Workbench, el administrador gráfico, después de esta instalación. Vamos a darle Finish. Si todo es correcto, vamos a poder ver esta ventana. Y aquí detectó la instancia de MySQL que acabas de instalar. Tú simplemente le das clic y colocas la clave que habías proporcionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y con esto ya tienes el asistente, el administrador gráfico para poder controlar MySQL de una manera mucho más intuitiva. Si por alguna razón no te conectara a este MySQL Workbench, te da problemas de conexión, rechazado o algo por el estilo, te recomiendo presionar la combinación de teclas Windows R y escribir services.msc. Te puede parecer muy extraño esto, pero básicamente estos son los servicios que se ejecutan en tu computadora y en muchas ocasiones se muestran cuáles son los que se inician apenas prendes el computador. Aquí nosotros podemos buscar MySQL 8, 8.0 y está en ejecución. Si tienes problemas para iniciar Workbench, te sale problemas ahí, conexión o algo por el estilo, revisa siempre este apartado. Es probable que aquí esté detenido. Si lo está, clic derecho y le das iniciar. ¿Sí? Si tienes problemas para iniciar, debes reinstalar el servicio de MySQL. Pero por lo general, esto debería estar en ejecución sin ningún problema. Y puedes ver aquí que ya puedo iniciar. Para instalar MySQL o MySQL, como quieren llamarlo, vamos a tener que ir directamente a la página de descargas. Para ello, vamos a Google y escribimos MySQL Community Downloads. Podrías utilizar cualquiera de estas dos opciones. Si empleamos la primera, directamente nos lleva a la página de descargas. Si por ahí te topas con esta segunda, vas a tener diferentes opciones para descargar. Básicamente tienes que utilizar la que dice MySQL Community Server. De esa forma vas a poder escoger la versión de MySQL que quieres utilizar para instalar en la computadora. Recuerda, estamos instalando primeramente el core, el núcleo para poder trabajar con el lenguaje SQL. ¿Sí? MySQL es un proveedor de esto. Vamos a escoger la versión 8.0, que es una versión ampliamente conocida en la industria, una versión estable. En esta ocasión vamos a ver con macOS. En mi caso utilizo el ARM, que es el chip de Apple. Vamos a darle clic en esta opción que dice Download y nos va a descargar el instalador. Simplemente aquí te dice si tú quisieras darte de alta, crearte una cuenta. Yo simplemente le digo no thanks, just start my download. Vamos a darle permitir y tenemos la descarga a continuación. Una vez descargado, vamos a darle doble clic y continuamos con el proceso de instalación. Acá simplemente le das permitir y vamos a seguir el proceso de forma clásica. Continuar, pues los términos y condiciones, puedes leerlo. Siguiente, acepto. Indicas dónde quieres instalar la base de datos. Voy a darle acá por defecto. Voy a seleccionar todo por defecto. Tú puedes personalizar la ruta donde quisieras instalarlo. Esto va a tomar su tiempo. Simplemente hay que esperar. Aquí todo por defecto. Siguiente.
Y acá te pide que coloques una clave para el usuario root. Root es el usuario básico, es el usuario por defecto que se genera al momento de instalar una instancia de MySQL. Entonces, como hemos instalado esto desde cero, nos otorgan este tipo de usuario root. Vas a otorgarle una clave, la que tú te acuerdes, y recuérdalo por siempre porque te va a pedir al momento que inicie sesión en la base de datos. Aquí voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es lo mínimo en caracteres que te pide. Aquí mantengo el check para que se levante MySQL después de la instalación. Vamos a darle clic en Finish y damos clic en Cerrar. Puedes borrar el instalador, ya no te va a servir. Y ahora sí, ¿cómo entramos a crear una base de datos? ¿Cómo sabemos si todo está bien instalado? Una vez instalado el motor de base de datos, ahora es importante ver cómo lo podemos administrar. Y vamos a hacerlo de una forma sencilla, no nos vamos a complicar con comandos. Para ello vamos a emplear y buscamos en internet MySQL Workbench Download. Vamos a entrar a la primera opción y aquí vamos a escoger de acuerdo a nuestro sistema operativo. En este caso es macOS, vamos a utilizar el archivo DMG. Esta no es la única opción disponible que tenemos para poder administrar una base de datos de manera visual. También existe DBbeaver y otros gestores más, pero MySQL Workbench es el de los más populares cuando queremos administrar este motor de base de datos. Acá simplemente no voy a registrarme, simplemente hago no thanks, que empiece mi descarga y esperamos que haga la descarga respectiva para poder hacer el proceso de instalación. Una vez finalizada la descarga, vamos a darle doble clic y aquí simplemente el proceso de instalación es demasiado sencillo. Abrimos la carpeta de aplicaciones y simplemente tenemos que arrastrar a dicha carpeta. Se hace el proceso de instalación y una vez finalizado podemos abrir la aplicación. Buscamos MySQL Workbench y este programita nos va a permitir de manera visual administrar la base de datos de tipo MySQL que hemos instalado. También se podría por comandos sin depender de este programa, pero serían las cosas mucho más complicadas. Así que, como estamos aprendiendo, hay que apoyarnos en este software. Por defecto te reconoce ya una conexión, una instancia, una instalación propia de MySQL. Vamos a darle clic y te va a pedir la clave que utilizaste en el momento de la instalación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fue la que yo puse. Y ya tenemos la interfaz lista para poder aprender SQL con todos sus comandos. Si llegaste hasta aquí, significa que la instalación está todo correcto y vamos a poder continuar con los demás capítulos de este curso. Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí a la vista de esquemas. Te vas a dar cuenta que aquí se van a listar las diferentes bases de datos que tú tengas en esta computadora. Por defecto está la base de datos de sistema, es la instalación propia de MySQL. No modifiquemos nada ahí, por favor. Y vamos a crear nuestra propia base de datos. Para ello, vamos a ver cómo creamos el comando. Utilizamos create database y el nombre de la base de datos que vas a otorgarle. En mi caso vamos a llamarle e-commerce, porque vamos a hacer unos ejercicios relacionados a productos, categorías, clientes, como para aprender un poco sobre el SQL. Ahora, el uso del comando create database y en general los comandos de SQL no son obligatorios que estén en mayúsculas, puede estar en minúscula. Solamente que hay una práctica muy acostumbrada, muy popular, de que los comandos de SQL se escriban en mayúsculas. No siempre va a ser así, pero es muy popular encontrarse en el día a día que los comandos estén expresados así. ¿Ok? Repito, no es obligatorio. Así que vamos a ejecutar aquí en este botón de rayo o en el botón acá de relámpago. Y listo, tenemos en la parte inferior que se ejecutó el comando. ¿Cómo puedo ver mi base de datos en la izquierda? Simplemente vamos a darle a refrescar, clic derecho, refrescar, y aquí puedo encontrar que ya tengo mi e-commerce, mi base de datos llamada e-commerce. No tiene tabla, no tiene nada que todavía hemos creado, pero por el momento ya está el espacio reservado. Bien, entonces, si tú quisieras que los demás queries se ejecuten orientados a esta base de datos, pues podríamos usar un comando como use e-commerce para asegurarnos que las consultas que vengan a continuación se orienten a esta base de datos. ¿Ves? Estamos usando ahora e-commerce. Y lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. Pero primero tenemos que entender el contexto de qué es una tabla. Para ello tengo una pequeña hoja de cálculos. Por ejemplo, si hablamos de producto, ¿ok? La tabla producto, ¿qué suele tener? Un ID, que es el identificador del producto. Puede tener también algo conocido como el nombre del producto. Vamos a hacerlo en español en este curso. Por ejemplo, el producto puede tener un precio, ¿ok? Y el producto puede tener un estado, como para saber si el producto está válido o no, o ya no existe, ¿no? Entonces,
podemos decir que, por ejemplo, tenemos el producto número 1, que es un micrófono, por ejemplo. Micrófono X, pongamos, un precio, $59.99, por ejemplo, y el estado vamos a ponerle true, porque todavía es un producto que existe, es un producto que está en stock, podemos decirle que está true. Y así puedo tener diferentes datos, ¿no? Puedo tener el producto número 2, vamos a colocarle acá monitor Y, precio 129, ¿sí? 129.59, por ejemplo, que también existe, true, y así sucesivamente. Entonces, esto vendría a ser una tabla, ¿ok? Una tabla. ¿Y la tabla qué tiene? Tiene columnas. Y los datos que tú asocias dentro de la tabla para cada columna son las filas o los registros, que van a ser los valores que tú vas a poder consultar, motivo por el cual estás aprendiendo SQL. Si yo quiero plasmar esto en MySQL, que es la herramienta que estamos optando en este curso, pues lo podemos hacerlo de la siguiente manera. Aprendamos primero por comandos y luego vemos cómo lo podemos hacer de forma gráfica, de manera muy sencilla. Para eso utilizo el comando create table y coloquemos el nombre de la tabla. Vamos a ponerle producto, ¿ok? Seguidamente de paréntesis, donde vamos a indicar básicamente cuál es la estructura que debe tener esta tabla. Mira la importancia de los paréntesis y el punto, coma y final. Cada punto y coma sirve para expresar una línea de comandos, ¿no? Aquí vamos a decir, por ejemplo, que yo quiero indicarle, vamos a poner una pequeña indentación para dar un orden, el ID, que es de tipo numérico, es un int. Vamos a decir también el nombre del producto. Este va a ser de tipo varchar. Varchar es para expresar una cadena de texto, un texto que va a estar guardado aquí. Y por lo general suele expresarse la cantidad o longitud de caracteres que va a aceptar esa cadena de texto. Coloquemos el valor 255, que es el valor por defecto que se le suele asociar a los caracteres. Luego tuvimos un precio, ¿ok? Un precio, y ese precio es de tipo numérico, pero ese numérico aceptaba decimales. Podemos decirle aquí decimal. Y, por ejemplo, acá un 4,2. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero expresar 9.999, significa que estos 4 son los caracteres que están acá, los dígitos, ¿ok? Pero 2 de ellos serán aceptados como decimales. Si quiero expresar más, por ejemplo, 6, significa que podré crear precios a esta altura. ¿Ok? Acá hay 6 dígitos, 2, 4, 6, pero 2 de ellos son decimales. Entonces, para mi precio va a mantener esta estructura para recibir precios en ese rango, ¿no? Luego habíamos dicho el valor estado, el cual vamos a expresarlo como booleano. De esa manera nosotros podemos decir que es true o false. Entre cada columna y columna siempre hay una coma, no punto y coma, sino coma, para poder expresar diferentes columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Sombreamos la sentencia createTable y ejecutamos el rayito. Y aquí tú te puedes dar cuenta que tenemos la tabla creada, producto. Si yo refresco acá el tema del e-commerce, vamos a darle refresh all, te vas a dar cuenta que tengo en tabla producto, la que acabo de crear. ¿Sí? Y si por aquí yo la inspecciono, acá en Table Maintenance, para darle mantenimiento, te vas a dar cuenta que en las columnas tengo justamente lo que he expresado, ¿no? La columna ID es de tipo int, el nombre varchar, el decimal, el precio y el estado, un tiny int, que también se le asocia como un booleano para colocar valores de true o false. Si quisiéramos lograr esto, la creación de una tabla, pero de una manera más gráfica, donde no dependamos de tantos comandos, bueno, se puede hacer fácilmente. Aquí en tablas, hacemos clic derecho, Create Table, y nos va a salir una interfaz para poder indicar las columnas de esta tabla. Yo estoy utilizando Mac OS y aquí hay un pequeño problema al momento de confirmar. No se ve el botón explícitamente. Si estás en Windows es más probable que sí lo veas, el botón de aplicar o de aceptar. Entonces, en columnas podemos indicar solamente un ejemplo y de ejemplo, y acá una columna nombre. Igual, tú puedes indicar los tipos de datos, ¿no? Si es varchar, decimal o algún otro en particular. Indicar si es una llave primaria, conceptos que iremos viendo un poco más adelante. No te preocupes por el momento. Pero si quiero confirmar esos cambios para que se cree la tabla, bueno, en Mac OS no veo ese botón para confirmar. Pero curiosamente, si yo presiono por aquí,
se activa una opción de opciones. Es un tema ya de la interfaz gráfica de esta herramienta con macOS, pero repito, si estás en Windows es muy probable que todo lo veas de una manera legible. Sí, quizás con el tiempo esto lo arregle. Bueno, y aquí está el nombre de la tabla. Vamos a ponerle ejemplo y simplemente le damos a aplicar. Esto me genera un comando, es como lo he explicado hace poco. Vamos a darle a aplicar y listo. Vemos aquí la nueva tabla ejemplo creada fácilmente con un asistente. El asistente nos va a ayudar muchísimo, pero la idea es que te vayas familiarizando con los comandos de SQL, puesto que cuando estés trabajando para hacer queries o alterar alguna tabla, dominar estos comandos va a ser de mucha ayuda, porque así tú cambies de gestor gráfico, Workbench por cualquier otro, los comandos van a ser los mismos, pero el asistente gráfico puede cambiar. Ya hemos aprendido a crear nuestra primera tabla. ¿Qué pasaría si yo necesito modificarla? Agregar una columna más, por ejemplo. Para eso vamos a utilizar una nueva sintaxis. Y utilicemos el comando alter table y el nombre de la tabla. En este caso la tabla se llama producto. Seguidamente vas a tener que indicar qué es lo que quieres agregar como un nuevo campo. Por ejemplo, agreguemos la columna marca. Indiquemos también que es de tipo texto, un varchar, y en esta ocasión vamos a considerar solamente que sea 15. Puedes tenerlo en una sola línea o puedes darle un salto de línea, no hay ningún problema. Podemos ejecutar esto aquí en el rayito. No se olviden de indicar siempre que están utilizando la base de datos WooCommerce. Y aquí ejecutan. Y listo, ya está esto establecido. Aquí en la parte izquierda vamos a ver de modo visual la tabla producto. La despliego, veo en columnas y ahora sí, tengo la columna marca. Está establecida. Si por alguna razón yo ya no quisiera trabajar con esta tabla, quisiera eliminarla, podemos aprender el uso de otro comando como drop table y seguidamente el nombre de la tabla. Ten presente que usar este comando va a eliminar la tabla y obviamente todo el contenido que tenga ahí. Más adelante aprenderemos a cómo insertar datos a la tabla. Y ten presente, si ejecutas un drop table, estos datos se perderán para siempre si es que no tienes un respaldo o una copia de seguridad. Entonces ejecutamos y te vas a dar cuenta que funciona sin ningún problema. Ya no tengo la tabla producto. Eliminemos también la tabla ejemplo, que era lo que habíamos hecho en el ejercicio pasado. Y ya está. Quiero que te des cuenta que cada vez que yo ejecuto un comando, no es necesario siempre utilizar use e-commerce, o sea, indicar la base de datos. Esto se hace una sola vez, pero puede que tú regreses a utilizar el MySQL Workbench después, no sé, de unos días, hayas cerrado esto, hayas reiniciado la computadora, y es probable que te lo pida en una primera instancia. Bien, entonces vamos a generar nuevamente la tabla producto, pero ahora vamos a personalizarlo un poquito más. Vamos a decirle aquí un 20 y agreguemos la columna marca, también como un varchar. En este caso de 15. Perfecto, ejecutamos nuevamente create table y ya tenemos nuestra tabla generada. Vamos a refrescar aquí y nuevamente tenemos la tabla producto funcionando con sus columnas indicadas. Lo que vamos a aprender a continuación es ver cómo podemos insertar datos a esta tabla que acabamos de crear, la tabla producto. Con la tabla creada, ahora es importante almacenar datos en ella. Y para poder ingresar datos es muy sencillo, simplemente utilicemos el siguiente comando. Insert into, vamos a decir, estamos insertando datos donde, en la tabla producto, en este caso se llama así, y vamos a indicar entre paréntesis las columnas que vamos a querer insertar. Por ejemplo es ID, nombre, precio, marca y estado. Seguidamente vamos a indicar la palabra values y otra vez entre paréntesis vamos a indicar los valores asociados a cada elemento. Por ejemplo, el ID1, el nombre, coloquemos aquí una televisión, el precio, supongamos un número 499.99, en marca, vamos a colocarle aquí una marca X, ¿ok? Y en estado vamos a indicarle true, como que está disponible esto. Punto y coma al final y ejecutamos todo esto en el rayito y vemos que se ha hecho la sentencia correctamente. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos datos asociados? Bueno, como todavía no hemos aprendido ese comando, podemos irnos aquí a la tabla producto, hacer clic derecho y aquí tienes una opción llamada seleccionar las filas, las primeras 1000 filas. Vamos a ejecutarlo y aquí te das cuenta la información asociada, el ID1, el nombre del producto, el precio, su marca y estado. Genial, listo. Pero ten presente que si yo quisiera insertar otro elemento más, por ejemplo,
Aquí pongamos el número 2. Supongamos que aquí vamos a colocarle una laptop, un precio diferente, ¿sí? Y una marca Z. No es necesario que los comandos que estamos aprendiendo siempre estén uno debajo del otro o mantener un orden. Eso va a depender mucho de la situación. Por ejemplo, yo podría cortar eso y pegarlo donde estuvimos al principio, al inicio del curso, pero al final lo que manda es sombrear o seleccionar ese comando que quieres ejecutar. Y ves que funciona, ¿sí? Esto no se lee de forma secuencial, sino que es más para poder ejecutar los comandos que tú quieres en ese momento. Salvo que quieras ejecutarlo todo de golpe, ahí sí sería un poco más importante prevalecer el orden de los comandos. Pero en este caso estamos haciéndolo uno por uno. Nuevamente podemos hacer clic derecho, seleccionar a filas y nos damos cuenta que tenemos ahora los dos elementos, ¿no? El producto 1 y el producto 2. Muy bien, perfecto. Pero hay una forma también un poco más resumida de poder insertar los elementos. Supongamos que los números de ID quiero que sean correlativos. Yo sé siempre que se va a insertar el siguiente, y el siguiente sería 3, luego sería 4, luego sería 5. Para yo no estar indicando de forma explícita el número, podríamos haber hecho un pequeño cambio. Supongamos que vamos a eliminar esta tabla. Eliminemos esta tabla producto, ¿sí? Para hacer algunos cambios. Sombreamos. Perfecto, ya no hay tabla producto, obviamente los datos ya no existen. Y lo que vamos a hacer ahora es alterar el script o el código de creación de tabla. Vamos a indicar que necesito decirle que esto de aquí no acepte nulos. ¿Qué significa la palabra not null? Significa que cuando tú intentas insertar algún valor a este campo, obligatoriamente tienes que insertar algo. No puedes dejarlo vacío, no puedes dejarlo sin ningún elemento porque estaría generando un error. ¿Sí? Tú puedes colocarle ese campo not null a los atributos que gustes, ¿sí? A las columnas que gustes. En mi caso voy a dejar nada más aquí el ID. Y vamos a adicionar una coma al final y vamos a decir esta palabra clave, primary key. Y entre paréntesis, el nombre de la columna que va a servir como llave primaria. ¿Qué es esto de llave primaria si es primera vez que están entendiendo esta parte de SQL? Miren, la llave primaria viene a ser la columna principal por el cual tú identificas a cada registro. Supongamos que nosotros tenemos muchos productos, siempre vamos a tener un código que identifica cada producto. Ese código es el representativo y con ese sé a qué producto me refiero. Entonces, para mí, la llave primaria va a ser el identificador inicial, el número 1, 2, 3, 4, etc. Pero recuerdan también que yo les dije que quiero que este número sea incrementado automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es, después de este not null, utilizamos la palabra auto increment. Con esto vamos a indicarle al momento de ejecutar que se va a crear una tabla con estas columnas, pero indicando el identificador principal como llave primaria, primary key, y que sea autoincremental. ¿En qué me beneficia esto? Que yo al momento de querer insertar datos ya no voy a necesitar enviar el ID de manera explícita. Puedo prescindir de él, miren. ¿Ok? Y puedo insertar los dos datos de golpe, miren. Pueden sombrear los dos, ejecutar el rayito y las sentencias fueron enviadas. Nuevamente vamos acá a refrescar las tablas. Veo producto, clic derecho, seleccionar las 1000 filas y ahí tengo los dos elementos 1 y 2. ¿Perfecto? Si quiero insertar un tercero, solamente pues copio, pego y coloquemos aquí un teclado. ¿Sí? Y pongamos aquí simplemente 9,99. Una marca H. ¿Sí? Entonces ejecutamos esto y nuevamente podemos hacer clic derecho, seleccionar filas y vemos que tenemos ahora el número 3. Es decir, lo he hecho autoincremental por cuenta propia. Y esto es una práctica muy común cuando a veces tenemos que insertar varios registros en una tabla. No es obligatorio, pero es una característica que se ofrece en muchos motores de base de datos. Ahora debemos aprender a cómo modificar los valores cuando ya hemos hecho inserciones. Si por alguna razón te equivocaste en insertar el valor de un producto o el valor de lo que estés insertando, puedes modificarlo, no te preocupes. Miren, para no llenarnos tanto de código en la pantalla, ustedes pueden borrar todo esto y continuar con su trabajo. O si gustan, pueden también ir a File, ¿sí? No hay problema, no es necesario seleccionarlo, File, guardar aquí en la opción Save Script. Y vas a tener que guardarlo con un nombre que te guste. Podemos poner aquí script 1.sql. ¿Sí? Con eso
vas a poder guardarlo y podrías cerrarlo y volvemos a generar un nuevo query. ¿Ves? Un query 2. Si quieres abrir el archivo que hemos guardado, podemos hacer aquí la opción Open SQL Script y ubicamos el archivo que has guardado. Y de esa manera tienes nuevamente todo disponible. En nuestro caso lo voy a hacer en un nuevo script para mantener todo ordenado. Ustedes podrían trabajar sobre el mismo, no hay ningún problema. Vamos aquí y vamos a decir lo siguiente. Como ya conozco los datos, vamos a actualizarlos. Y para actualizarlos utilizo la sentencia update. Luego seguidamente indicamos el nombre de la tabla, en este caso producto. Y por ejemplo vamos a actualizar el producto donde su ID sea 1 y le cambiamos el precio. Recordemos cuál es la información actual. Puedo hacer clic derecho, ver las filas y tenemos que el producto 1 es televisión a 499. Podemos hacer un cambio aquí. Actualizar la tabla producto. Indicamos con la palabra set el cambio. Aquí colocamos la columna que nosotros vamos a cambiar y el valor nuevo que deseamos actualizar. Por ejemplo a 599.99. Seguidamente del where con el ID igual a 1. Y esto lo he hecho para poder indicar de manera explícita cuál registro voy a modificar. En este caso estoy diciendo, quiero actualizar en la tabla producto el campo precio a este nuevo valor del ID que le corresponde el número 1. Lo ejecuto y aparentemente ya hizo la acción. Vuelvo a producto, hago refresco, o si quiere clic derecho, select rows, y vemos aquí que ya tengo la nueva información, 599.99. De esa manera he podido cambiar la información de un elemento. Antes 499, ahora 599. ¿Qué pasaría si es que quisiera cambiar más de una columna, más de un valor? Podemos hacer aquí un set nombre, por ejemplo, donde decía teclado lo cambiamos ahora por teclado gamer. Y también actualicemos su precio. El precio tenía un valor de 9.9 si mal no recuerdo. Actualicemos a 29.99. Pero no se olviden de indicar el identificador sobre cuál elemento van a hacer los cambios. Listo, selecciono, ejecuto y ya está el update. Vuelvo a hacer el rayito en esta sentencia que vamos a explicarla. O nuevamente clic derecho, select rows. Y vamos a ver que ahora tengo teclado gamer de la columna 2. O mira, debió ser la columna 3. Si te equivocaste, bueno, lamentablemente no hay un control Z. Ya se cambiaron los datos de este producto. Vamos a hacer aquí un update producto set nombre y le vamos a poner aquí un mouse donde el ID sea igual a 3. Recuerda que la mayúscula o minúscula es indistinto. Guardamos, ejecutamos, perfecto, nuevamente refrescamos aquí y tenemos el cambio. Pero ¿qué pasaría si es que tú haces ahora un cambio de esta forma? Un update de producto donde estado sea igual a 0. Si ejecuto esto, vamos a tener un pequeño error. Y este resultado no siempre se refleja en todas las bases de datos. En alguna base de datos suele ejecutarlo, pero en otras hay una especie de protección. Lo que pasa es que si tú te olvidas el where en un campo de tipo update, puedes tener un inconveniente de modificar todos los registros y no indicaste uno en particular. Si te das cuenta, el error dice, estás usando el Safe Update Mode. Básicamente es como una protección para poder hacer el update sin olvidarte del where. Aquí tú ves el detalle del problema y justamente menciona esto. Para deshabilitarlo, tenemos que ir a preferencias, SQL Editor, dice. Ok, podemos ir a preferencias, SQL Editor, y por aquí vamos a tener seguramente la opción activada. Save Updates. Rechaza los updates y delete que no tengan restricciones, es decir, que te olvides de algún campo como where para indicar que vas a eliminar o actualizar a un registro en particular. Vamos a quitar este comportamiento y ahora sí. Y antes de volver a ejecutarlo tenemos que volvernos a conectar. Así que lo que vamos a hacer es cerrar este local instance, volver a conectarnos, ¿sí? O puedes cerrar el Workbench y volver a abrirlo. Vamos a colocar la clave correctamente y bueno, ahora sí, ya con esto nosotros podemos volver a ejecutar esto. Lanzamos. Y bueno, ahora tengo un error que no seleccioné la base de datos. Podemos colocar Use e-commerce, lanzamos y nos damos cuenta que ya estamos otra vez en la base de datos. Ejecutamos esta sentencia y ahora sí tengo que todo se actualizó a 0. Si revisamos nuevamente la tabla producto, nos damos cuenta que tengo ahora que todos están desactivados, están como en estado 0. Tú le puedes volver a poner 1 y se activa nuevamente. Entonces,
Las sentencias de update te sirven para modificar los elementos de todos los registros que tú tengas. Si te olvidas del where, estarías alterando prácticamente de tu tabla. Es por eso que el where es muy importante para indicar que solo afectes a determinados registros que cumplen con estas condiciones. Tú puedes poner en el where que sea igual a un valor en particular. En este caso hemos hecho que el ID sea igual a un número, pero puedes poner que el nombre sea igual a esto, puedes poner que otro atributo sea mayor o menor que algún cierto valor, puedes poner muchas condiciones, pero siempre el where es importante para no alterar a todo el contenido de la tabla. Para eliminar los registros utilizamos delete. Y vas a utilizar delete from la tabla, en este caso la tabla producto que estamos trabajando. Si tú haces un delete from, así directamente estás borrando todos los elementos de la tabla. Por eso se recomienda que siempre se acompañe con la cláusula where, y aquí tú indiques las condiciones para poder expresar qué elemento vas a eliminar. Por ejemplo, el ID que sea igual a 1, con un nombre igual a televisor o con alguna condición que tú quisieras expresar. Pero recuerda que siempre el where es importante en un proceso de eliminación. Si no te vas a borrar todos los datos de la tabla y no hay control Z, salvo que hagamos un rollback, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos viendo el tema de transacciones. Así que de momento yo no lo voy a ejecutar porque no quiero ir borrando los datos para poder aprovecharlo más adelante en el tema de las consultas. Hasta el momento hemos aprendido cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo poder insertar elementos en ella y cómo poder modificar dichos elementos. Ahora vamos a poder consultar los elementos. Hasta el momento lo que hemos hecho es simplemente ir a la sección de tablas, clic derecho y seleccionar las filas y poder ver aquí el resultado. Pero si te fijaste, fuiste muy observador, en la parte superior mencionó unas sentencias. Hay un select asterisco from ecommerce.product. Básicamente la sentencia que vamos a aprender ahora es la sentencia select, el cual nos va a permitir poder revisar el contenido de una tabla. La sentencia es así. Hacemos el uso de la palabra select, seguidamente de asterisco, y luego indicamos la palabra from. Y aquí debemos colocar la tabla. De esta manera, nosotros ejecutamos esta parte y vemos el resultado en la parte inferior. Si te diste cuenta, tenemos los mismos elementos listados. No fue necesario colocar la palabra e-commerce porque ya estoy sobreentendiendo que estamos trabajando sobre esta base de datos. Pero aquí estamos viendo la información de la tabla producto. Select asterisco from. El asterisco es para indicar quiero ver absolutamente todos los campos de esta tabla. Si yo quisiera ver solamente algunos campos, podría decir lo siguiente. Mira, quiero ver el ID y el nombre de la tabla producto. Selecciono, ejecuto y ahora solamente veo esos tres. Puedo colocarle también el campo precio y el campo estado. Ejecuto y ahora veo todos los valores. Entonces esto de aquí se pudo haber resumido directamente con el asterisco. Y con eso obtengo toda la información. Esto puede ser muy útil cuando quiero ver de golpe la información que tiene la tabla, pero puede ser un poquito perjudicial si es que tenemos muchos elementos, llámese miles, millones de registros, que puede afectar un poco el rendimiento para tener el resultado. Ya hablaremos un poco más adelante sobre qué técnicas podríamos hacer para poder tener quizás una pequeña porción de un conjunto de elementos. Pero de momento estamos aprendiendo la sentencia select que nos sirve para poder revisar el contenido de una tabla. También es conocido saber que a la tabla le puedes colocar un apodo, y con ese apodo tú puedes empezar a indicar el contenido de cada columna. Por ejemplo, p.nombre, p.estado. También es otra forma para llegar al mismo resultado. Entonces, recuerda, el select lo utilizamos para poder consultar los elementos que tiene una tabla. Es muy probable que cuando tengamos mucha información necesitemos tener algunas condiciones para poder filtrarla. Y es aquí donde select le podemos agregar dichas condiciones. Practiquemos con los siguientes ejercicios. Supongamos que nos piden encontrar los productos cuyo precio es mayor a 300. Para ello utilizamos la sentencia select. Vamos a indicar asterisco para devolver todos los datos de la tabla producto, where, aquí viene la condición, el campo precio, y cómo expreso que sea mayor a 300. Vamos a utilizar el símbolo de mayor. De esa manera puedo indicar aquí el número. Selecciono y ejecuto y nos damos cuenta que me sale solamente el producto 1, que es 599. ¿Y qué pasaría si me piden aquellos que son mayores a 300 y también su estado está activo o es 1? Puedo utilizar la palabra reservada AND
para poder unir con una condición más y decirle estado es igual a 1. De esa manera ejecuto y obtengo el mismo resultado porque también coincide. Tú puedes tener más condiciones para indicar AND, ¿sí? Más criterios de inclusión, o también puedes utilizar el operador OR para indicar o sucede esto o sucede lo otro. Por ejemplo, si acá yo coloco 0, voy a seguir teniendo respuesta porque o sucede lo mayor a 300 o sucede que el estado sea igual a 0. Pero en cambio, si yo le coloco AND, estamos diciendo que ambas condiciones tienen que cumplirse. No hay ningún registro que cumpla esta condición, por lo tanto tengo aquí ningún elemento mostrado. De igual manera, si es que me pidieran que sean productos mayores a 300 o mayores igual a 300, debemos utilizar el símbolo igual después del operador mayor. Ejecutas y el resultado va a ser también lo mismo. Para que esto se pueda visualizar de mejor manera, voy a poner 599.99. Ejecuto y sigo obteniendo resultado. Pero si coloco mayores a 599, al no ser igual ya no lo toma como parte de la respuesta. Lo mismo sucede en el caso de que tú quieras expresar menor. Si consideras menor, obviamente va a salir aquello que sea menor a 599, pero si colocas menor igual, va a salir todas las que coinciden, incluyendo a 599.99. Y en los casos que nos pidan, por ejemplo, que el precio esté comprendido entre un rango de valores, podemos hacer lo siguiente. Vamos a copiar la base y podríamos decir que este precio sea mayor a 20 pero menor que 100. Bueno, con lo que sabemos podríamos pensar hacer mayor que 20 y que el precio esté menor que 100. Ejecutas y el resultado va a salir, ¿sí? Pero también esto se podría reescribir de otra forma. ¿Cómo se podría hacer? Muy sencillo. Vamos a conocer el operador between. Este operador nos va a indicar justamente el mismo escenario de arriba. Aquí vamos a decir que el precio esté comprendido entre 20 y 100. Ejecuto este comando y obtengo el mismo resultado, el teclado gamer de 29.99. Y listo, con esto hemos aprendido las condiciones que podemos aplicarle a algunos temas numéricos. ¿Y alguna otra condición se le podría hacer a campos de tipo textos? Sí, miren, por ejemplo, podemos hacer acá un select asterisco from producto, donde el nombre contenga, por ejemplo, la palabra gamer. Si yo le hago igual a gamer, de esta forma, estamos preguntando cualquier producto que tenga el nombre gamer, y no hay ninguno. Porque si ustedes recuerdan, los productos tienen nombres distintos. Es TV, teclado gamer y mouse. No se llama gamer, sino se llama teclado gamer. Pero ¿cómo buscaría algún campo que pueda encontrar alguna coincidencia con esta palabra? Para eso vamos a aprender el uso del término like. Y de esta manera tú vas a buscar las coincidencias. Ejecutas y no tienes resultado. Lo que pasa es que el like se acompaña con un símbolo de porcentaje al inicio para decir que vas a encontrar algo que pueda comenzar con gamer. Si ejecutas, obtienes aquí gamer. Pero, ¿qué pasaría si yo selecciono GA? Así nada más. Ejecuto y nos damos cuenta que no tengo valores. Lo que pasa es que cuando tú quieras buscar ahora que independientemente la palabra empiece con GA o termine con GA o que contenga GA, vas a colocar los porcentajes al inicio y al final. Y de esta manera buscará las coincidencias que pueda obtener esa columna. En este caso, gamer lo contiene. Y si me preguntaran aquellos productos cuya marca sea distinta o diferente a la marca Z, bueno, podemos tener el asterisco from producto, donde la marca, ¿cómo indicamos que sea distinto o diferente a Z? Podemos utilizar este símbolo de menor y mayor y la letra Z, que en este caso es el valor de la marca. Ejecuto y me debería salir los demás resultados, que es X y H de los otros productos. Y estas son algunas condiciones simples que podemos ir aprendiendo de momento. A medida que avancemos en el curso podemos hacer algunos ejercicios donde vamos a ver algunas condiciones un poco más complejas, pero esto es la base para poder entenderlas. Y en este capítulo veremos funciones de agrupamiento. Estas funciones nos van a salvar la vida. Vamos a poder obtener cálculos de algún campo numérico. Podemos encontrar la suma de todos los valores de un campo en particular, el promedio, la cantidad, en fin, nos van a ayudar muchísimo. ¿Y cómo lo vamos a emplear? Hagamos un select asterisco from producto y vamos a obviar las condiciones por el momento y vamos a aprender, por ejemplo, si quisiéramos contar la cantidad de elementos que hay en esta tabla. Puedo utilizar la función count
Y si ejecuto esto me va a devolver el número resultante, que es la cantidad de elementos que tiene esta tabla. ¿Ok? Si yo quisiera ahora encontrar el precio máximo de todos los registros de esta tabla producto, bueno, voy a utilizar max, pero ahora ya no vamos a utilizar el paréntesis asterisco, sino que vamos a utilizar el nombre de la columna por el cual yo le voy a sacar el máximo. Ejecuto y te vas a dar cuenta que aquí tengo el precio máximo. Lo mismo podríamos hacer con el precio mínimo. Ejecuto y sale 9.99. ¿Sí? Y lo mismo podríamos hacer para encontrar la sumatoria. Ejecuto y nos vamos a dar cuenta que es 639,97. Y si quiero encontrar el promedio, ABG, Average, selecciono, ejecuto y obtengo 213.32. Como te mencionaba, estas funciones de agrupamiento son importantes en campos numéricos. Si yo intento colocarlo un promedio de los nombres y bueno, ejecuto, nos damos cuenta que no tengo un valor real, ¿no? Me sale 0. Lo mismo podríamos hacer si tratamos de sumarlo. Igual, ¿ok? En la columna precio hace sentido todos estos comandos. Y las condiciones también se pueden realizar. Por ejemplo, si yo quiero contar la cantidad de coincidencias de esta condición, todos los productos que coincidan con esto, podemos decir que el estado sea igual a 1. Obviamente, como todos los campos tienen ese valor, tendré 3. Pero si es que yo coloco 0, ningún campo va a cumplir con esta condición, entonces el contador será en 0. Como resumen, estas funciones de agrupación nos van a salvar la vida más de una vez, nos van a ayudar muchísimo para poder obtener información calculada sobre campos numéricos. Aprendamos a utilizar el comando GroupBy. Por ejemplo, si yo quisiera agrupar los productos por marca y contarlos, cuántos coinciden por esa agrupación, podemos hacer lo siguiente. Miren, esta es la lista en general de los datos que tenemos. Para poder hacer una agrupación vamos a decir lo siguiente. Hagamos un select asterisco from. La tabla se llama producto. Nosotros vamos a aplicar aquí el operador GroupBy. Y vamos a agruparlo por el campo marca. De esta manera, si yo intento ejecutar el código, nos vamos a dar cuenta que tenemos un error en la parte inferior. Debido a que nosotros, cuando estamos utilizando el operador GroupBy, debemos indicar aquí, entre las columnas a mostrar, el campo del cual estamos agrupando. En este caso, me están saliendo solamente las marcas X, Z y H, las que habíamos tenido. Pero como yo quiero contar con las coincidencias que hay en cada una de ellas, podríamos decir aquí un count asterisco, ¿ok? Y de esa manera, al ejecutar, nosotros podemos saber cuántos elementos hay por cada una de ellas. Yo le puedo asociar a este count asterisco un apodo para que al momento de ejecutarlo podamos verlo. Y para establecer ese apodo, un alias a la columna, podemos utilizar el operador as y decir aquí cantidad. Ejecutamos y te das cuenta que ahora la columna resultante dice cantidad y las marcas de cada uno de ellos. Como tenemos un solo producto por cada marca, pues sale este resultado. Si ustedes insertan más de la misma marca, obviamente van a tener más valores. Por ejemplo, si yo quisiera actualizar el estado de un producto a 0, ¿sí? Pero solamente el que tenga el ID 3. Vamos a ponerle en 0 solamente el ID 3. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, si volvemos a ejecutar solamente este pedacito, el asterisco from producto, vemos que tenemos dos elementos con un estado 1 y un elemento con un estado en 0. Podríamos agruparlo de esta forma. Podríamos decir aquí, quiero agruparlo por el estado. Vamos a colocarle un from, la tabla producto, GroupBy, estado. Pero como me interesa saber también cuántos elementos hay de acuerdo a esta agrupación, puedo también contar las coincidencias que tengan según el estado. Y vamos a ponerle también cantidad. ¿Sí? Count, ejecutamos y nos damos cuenta que tenemos aquí en el estado 1 hay 2 y en el estado 0 hay un elemento. Y si yo quisiera saber, por ejemplo, el precio promedio de esta misma agrupación, en lugar de count podríamos colocar aquí average, pero vamos a indicar que el promedio sea sobre el campo precio. Y aquí podemos ponerle precio promedio. ¿Sí? Simplemente hay una descripción. Ejecutamos y podemos decir que del estado 1, la sumatoria y obviamente el promedio
Y podemos decir que en el estado 1 de esos dos productos el promedio es 3.14,99. Y del 0, como solo hay un solo producto, es 9.99. Validamos nuevamente, miren, ejecutamos otra vez el C*from producto y te puedes dar cuenta que en el estado 0 hay 9.99 y en el otro es la sumatoria de la división entre 2, ¿sí? El promedio. Entonces, como resumen, el campo GroupBy nos va a permitir agrupar bajo un criterio para que nosotros podamos aplicarle un campo calculado asociado a esa columna que estás agrupando. Y tú puedes agruparlo no solamente por una sola columna. Miren, vamos a agruparlo no solamente por el estado, sino también por la marca. Quiere decir que si yo quiero colocar un criterio más, también es necesario que yo coloque aquí también en la cláusula select. Lanzamos y vemos el resultado un poco más disperso. ¿Te das cuenta? Del estado 1 con la marca X, este es el precio promedio, ¿sí? O si no, si quieren contarlo, para que sea un poco más sencilla la consulta, vamos a contar aquellos productos que tengan una agrupación por marca y por estado, ¿sí? Por estado y por marca, en ese orden. Entonces, de estado 1 con la marca X hay un solo elemento. Coloquemos aquí cantidad también para poder hacerlo mucho más consecuente con esto. Y tenemos el estado 1 con la marca X, un elemento. El estado 1 con la marca Z, otro elemento. El estado 0 con la marca H, otro elemento. Intenten insertar más elementos del mismo estado con la misma marca y se van a dar cuenta que la cantidad aumenta. Hagan ese ejercicio antes de seguir con los demás temas. Otra cláusula que nos va a servir muy bien y que se acompaña en muchas ocasiones con el GroupBy es el having. Esta cláusula fue agregada porque el uso del condicional where no puede aceptar campos de agregación, campos calculados, como lo hemos estado viendo. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, miren, ¿qué pasa si yo quiero agrupar los productos por marca y contarlos? Pero solo mostrar aquellos que tengan más de 2 elementos. Miren, habíamos aprendido esto, ¿no? Un select, marca, contarlos, le habíamos puesto cantidad. Y bueno, ya vamos a hacer un poco el salto de línea para poder ordenar un poco más las sentencias. Y vamos a decir de la tabla producto, agrupado por la misma marca. Ok, con nosotros esto habíamos tenido ello, uno de cada uno. Pero si a mí me dijeran, oye, yo quiero agruparlos, pero solamente muéstrame aquellos que tengan más de 2 elementos en la marca. Entonces, yo no puedo agregar una cláusula where y decir aquí donde el count sea mayor a 2. Porque si intento ejecutar esto, tenemos aquí un error en la parte inferior. Es una cláusula inválida. No puedo agrupar o no puedo utilizar estas funciones calculadas de agrupación dentro de una cláusula where. Solamente puedo utilizar directamente el campo, más no una función. Entonces, para esto existe esta expresión que les acabo de decir, que es having. Y vamos a decir aquí, solamente muéstrame aquellos que tengan de este campo calculado mayor a 2. Si ejecuto ahora sí esta parte, ¿sí? Punto y coma, lo recordamos, también puede ser útil. Si lo ejecuto nuevamente, no tengo ningún resultado, porque obviamente todos tienen un solo elemento. Cambiemos por estado en lugar de marca. Quiero que me muestre solamente aquellos estados que tengan cantidad mayor a 2. Ejecuto. Ok, no veo un resultado, pero podemos ponerle mayor o igual a 2. Porque recordemos que el mayor a 2 va a tomar de 3 hacia arriba. Al colocarle mayor o igual a 2, ya puedo ver que los estados que tienen el valor 1, hay 2 de ellos y me muestran coincidencias. Podremos hacer, por ejemplo, también el promedio. Sácame el promedio de todos los precios con el estado activo 1 o desactivado 0, ¿sí? Podemos colocarle aquí también la cláusula average precio y decir aquí solamente muéstrame aquellos cuyos promedios sea mayor a 300. De esa manera yo ejecuto este código y nos damos cuenta que me da como resultado aquellos que su precio es mayor a 300. Está agrupando por el estado y solamente me va a mostrar en el resultado aquellos que esa agrupación en el promedio tenga más de 300, mayor o igual a 300. Entonces, esta cláusula having es muy útil porque te va a permitir filtrar adicionalmente luego de un criterio de agrupación. Vamos a borrar todo el código que teníamos hasta el momento y vamos a concentrarnos cómo está la tabla actualmente.
tenemos estas columnas ID, nombre, precio, marca y estado y unos valores que hemos venido insertando a lo largo del curso. Podemos ver esto representado en una hoja de cálculo y si te fijas aquí tenemos la tabla producto con las cosas que hemos venido trabajando, ¿no? ID, nombre, precio, marca y estado. ¿Cuál es el concepto de este video? ¿Cuál es el concepto de esta parte del curso? Tenemos que aprender lo que se conoce como llaves foráneas, es decir, donde una tabla pueda referenciar a otra. ¿Y cuál es el objetivo? Supongamos que nosotros tenemos un sistema que va a crecer con el tiempo. Yo puedo ir registrando los valores del producto con la marca XY, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si por ahí yo tengo que actualizar el nombre de la marca? Porque ya no se va a llamar así, se va a llamar de otra forma. Tendría que irme a fila por fila, a registro por registro, y cambiar el nombre de la marca en los lugares donde está afectado. O sea, tendría que hacer varios updates, fila por fila, según la afectación. Entonces lo que podríamos hacer es una tabla independiente, llamada marca, la voy a llamar así, que va a tener su propia llave primaria, que es ID también. Las llaves primarias se suelen tomar bajo el concepto de PK, Primary Key, recordemos ello, ¿sí? PK, Primary Key. Y aquí vamos a tener algunas columnas más, por ejemplo, el nombre de la marca. Podemos colocar aquí el país de origen de la marca y algunos campos que tú quisieras asociar a esta marca. En nuestro caso, simplemente vamos a considerar estas 4 columnas. Y aquí nosotros vamos a decir, por ejemplo, para la primera marca, de nombre X, ¿sí? El país de origen, vamos a ponerle acá Estados Unidos, y el estado que está en true, o sea, está vigente. Quiere decir ahora que esta marca ya no va a referenciar solamente al nombre, sino que tiene que apuntar al valor de la llave primaria de la otra tabla. Así que en lugar de X va a ser 1, porque 1 es el valor de la marca que está aquí. Pero lo que se recomienda, ¿sí? No es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, pero se recomienda que la columna que representa el enlace para con la otra tabla conserve un nombre representativo de ello, ¿no? Que pueda facilitar la búsqueda. Entonces, podemos colocarle acá ID marca y acá ID. Podemos decirle aquí también que esto sea un ID marca. Y aquí podemos colocarle ID producto, ¿sí? Para que sea un poco más representativo, más visual lo que estamos escribiendo. Entonces aquí en Y podremos decir la marca número 2, marca Y, el país va a ser Brasil. Podemos ponerle acá true. Y aquí podemos colocarle el ID de marca número 2. Entonces, esto es una llave foránea. Este ID marca es una foreign key. Se suele representar con FK. Y es una columna por la cual estás enlazando a la llave primaria de otra tabla. Con el objetivo de que pueda ser fácil la representación y si por ahí con el tiempo quieres cambiar el nombre de la marca, solamente tendrías que cambiar aquí, porque ya todos los otros lugares estarían apuntando al mismo código de marca, al código 1. Así que solamente harías el cambio en un solo lugar. Esto que acabo de explicar lo vamos a llevar ahora a código. Y para hacerlo sencillo, no estar haciendo muchas manipulaciones de tabla, vamos a eliminar la tabla y volverla a crear. Para ello, vamos a hacer acá un drop table y la tabla producto. Recuerde que cuando utilizamos este comando de drop table, la tabla se destruye conjuntamente con los datos que ésta tenga. Ejecuto, listo, ya no hay tabla, no hay marcha atrás. Entonces ya no tengo datos. Si yo hago un /* from producto, al ya no existir la tabla, tengo un error porque no se encuentra ello. Vamos a crear la tabla, vamos a hacerlo, pero ahora con estas consideraciones. ¿Recuerdan este comando que habíamos hecho al principio del curso? Create table producto y la estructura de la tabla que estábamos trabajando. Bueno, vamos a modificarlo un poquito. Vamos a hacer acá ID producto, ¿ok? Vamos a decirle que no sea nulo y que sea autoincremental. Nombre, precio, marca. Ok, marca ahora sería ID marca. Pero ya no va a representar como un campo varchar. Va a ser un int porque va a representar una llave foránea. ¿Y cómo indicamos esa representación de llave foránea? Bueno, antes de expresar esto, es necesario que la tabla marca primero exista. Porque yo no voy a poder asociar a algo que no existe previamente. Entonces, hagamos un create table marca y aquí coloquemos los valores de esta tabla. Y de marca vamos a ponerle int not null
autoincrement. ¿Ok? Vamos a ponerle nombre. Coloquemos un varchar de 20. Vamos a ponerle un país origen, como estaba en el ejemplo. Varchar, vamos a ponerle 25. Vamos a ponerle un estado, que lo habíamos considerado como booleano. Listo. Esto haría mi primera tabla marca. Coma, no se olviden de definir la llave primaria, que en este caso sería id marca. Ahora sí, seleccionamos esta primera tabla, la ejecutamos y listo. Ya la debemos tener aquí en el lado izquierdo. Vamos a refrescarla y tenemos la tabla marca. Ahora, ¿cómo hacemos para que producto pueda indicar en esta columna una referencia foránea a esta otra? Recordemos que la llave primaria en esta ocasión se va a llamar id producto. Vamos a hacer aquí una coma después de primary key y vamos a escoger foreign key. Y vamos a escoger entre paréntesis la columna que va a ser esa referencia foránea. Esa columna se llama id marca y va a referenciar a la tabla marca, ¿sí? La tabla marca en la columna id marca. Muy importante, los nombres no tienen que ser exactamente igual, pero es una práctica muy habitual para poder indicar que una llave primaria se relaciona con una foránea también. Entonces, miren, tenemos la tabla producto, estamos indicando que tiene su llave autoincremental, que es una llave primaria, su nombre, su precio. Ahora el id de marca ya no es una simple columna de tipo texto, ya no es un varchar, es un int, el estado se mantiene, primary key lo hemos hecho, y en el foreign key hemos indicado que la columna id marca dentro de producto, este de aquí, sirve para referenciar a id marca de la otra tabla marca. Seleccionamos, ejecutamos y listo, ya lo tenemos. Refrescamos y ahora tenemos dos tablas. Y con estas dos tablas podemos insertar datos a cada una de ellas. Primero insertemos en marca. Inserinto, marca. Vamos a colocar aquí el nombre, recuerda que el id marca es autoincremental, el país de origen, el estado y values para indicar valores. Vamos a ponerle nombre marca X, ¿ok? En país de origen vamos a ponerle Estados Unidos, en estado vamos a ponerle true. Hacemos el proceso de inserción, ejecutamos y listo, ya tengo la primera marca. Podemos repetir esto para hacer una segunda marca, marca Y, y colocamos aquí Brasil. Ejecutamos, ¿sí? Seleccionamos, ejecutamos y ya tengo la marca. Si le hago un select asterisco from marca, te vas a dar cuenta que como resultado tengo los dos registros insertados. Aquí está, marca X y marca Y. Perfecto. Ahora intentemos insertar un producto. Haremos un insert into producto. Coloquemos el nombre del producto, el precio, el id marca y el estado. Asignemos en valores lo siguiente. El nombre del producto, vamos a ponerle acá una televisión de 45 pulgadas. ¿Ok? Listo. Ese es el nombre del producto. El precio, coloquemos 149.99. El id marca. Ahora tenemos que colocar aquí el valor que representa la llave foránea. En este caso, vendría a ser los valores que tenemos de la marca 1 o de la marca 2. Vamos a hacer esto que sea de la marca 1. Y luego el estado, que es true. Se asocia como un 1 o 0 que es activado o desactivado, ¿no? Ok, listo, ya tenemos todo lo necesario. Podemos ejecutarlo. Y te vas a dar cuenta que aquí, si ejecuto un select asterisco from producto, lanzamos el código y tenemos nuestro producto con esta información. El nombre del ID, el nombre del producto, el precio, la marca a cual está referenciando y el estado. Yo podría hacer lo mismo si quisiera insertar un segundo producto. Podemos ponerle por acá un mouse gamer. Vamos a ponerle aquí un 39.99 de la marca 2. Ejecutamos este pedazo de código y ya tendríamos otro elemento. Consultamos nuevamente la tabla producto y ahí está el mouse gamer que acabo de insertar. Entonces, lo bueno es que ya estamos indicando que el id marca aquí sirve una referencia de la otra tabla. Pero ¿qué pasaría
en este último ejercicio, si yo intento insertar, por ejemplo, aquí un teclado gamer, ¿sí? Le coloco el precio, 59.99, pero me olvido de mandar algo aquí. No lo mando y tampoco ni de marca indico que lo voy a mandar. ¿Sucederá algún error? ¿Será algo incorrecto? Ejecutamos y no tengo ningún error. Pero si busco en producto, te das cuenta que se ha insertado el teclado gamer, el precio, el estado, pero en ID marca tienes algo llamado como null. Null en programación es un dato inexistente, un dato que no ha sido inicializado. Básicamente esto es como un vacío entre comillas, ¿ok? No es que sea un texto en blanco, simplemente es como que algo no ha sido inicializado. Es un valor nulo, así se le conoce. ¿Por qué ha pasado esto? Si te das cuenta, esto puede ser algo incongruente, porque yo no sabría a qué marca le pertenece esto. Pero hay situaciones donde nosotros tenemos que representar llaves foráneas y a veces van a ser pobladas y a veces no, ¿sí? O sea, a veces puede que tengas la referencia a otra tabla y a veces no, bajo alguna regla de lo que estás construyendo. Es por eso que es flexible. Pero si nosotros quisiéramos que esto sea forzosamente obligatorio, que siempre se envíe aquí, lo que hubiésemos puesto originalmente es aquí el momento de crear la tabla producto, hubiéramos puesto un not null, para que sí o sí vaya datos. Pero ahora como la tabla está creada, yo necesito modificar la tabla para aceptar que ya no envíe nulos. Y para eso vamos a aprender el siguiente concepto. Necesito modificar la tabla producto después de haberla creado. Si yo le hago un drop table, estaría borrando por completo la tabla y tengo que generar otra vez información. Entonces, mejor hagamos un alter table. Este comando nos va a permitir poder modificar una tabla para poder agregarle o pues modificar un poco las características de las columnas. Pero tenemos que pensar también en la integridad de datos. No puede comprometer nuestra modificación con los datos ya existentes. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, indicarle que cambie el tipo de dato de cadena de texto a un número, sabiendo que ya existen datos de tipo texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Si yo quiero modificar la tabla producto, vamos a decirle aquí que quiero modificar, modify, la columna ID marca, el cual es de tipo int, not null. Si yo intento ejecutar esto, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque tengo un dato nulo y MySQL, la base de datos, no va a saber qué hacer con ese dato. Yo tendría que primero trabajarlo, quitarle el null. Entonces primero tenemos que modificar aquí el campo nulo por alguna marca. Ya sabemos el uso de esos comandos para hacer una actualización. Podemos emplear acá un update, la tabla producto. Vamos a indicarle un set y de marca. Vamos a ponerle la marca número 2, donde el ID de producto sea igual al 3. ¿Sí? Recuerden el where para poder indicar específicamente un registro en particular. Entonces al número 3 se le va a poner la marca número 2. Listo. La ejecutamos y ahora sí, están los datos poblados. Con esta integridad ya podemos hacer este cambio. ¿Por qué? Porque los campos ya no hay ninguno nulo y obedece a este cambio. No va a haber ningún conflicto. Ejecutamos y el comando fue creado exitosamente. Ya está ejecutado, no hay ningún problema. ¿Y cómo lo podemos probar? Miren, vamos a intentar ingresar. Aquí vamos a ponerle un televisor, ¿sí? De 32 pulgadas. Y coloquemos aquí pues 99.99. Me estoy olvidando de la marca a propósito, pero ahora como el campo tiene not null, debería tener conflictos y no puedo insertar. Y acá abajo tú puedes ver que tengo un error. El campo ID marca no tiene ningún valor por defecto, ¿sí? O sea, básicamente no hemos enviado nada y no sabe cómo la base de datos otorgarle algún valor. Entonces sí o sí necesitas pasarle el ID marca para que esto funcione. Y aquí vamos a ponerle la marca número 1, por ejemplo. Listo. Ejecutamos y ahora sí funciona a la perfección. Consultamos la tabla producto y ahí está el nuevo elemento. Hemos visto que podemos insertar en la tabla producto haciendo referencia a una llave foránea. Pero cada vez que yo busco en la tabla producto, hago un select, nos damos cuenta que solamente tengo el ID. ¿Cómo haría para poder ver el nombre de la marca sin alterar la tabla?
Es decir, crear una consulta donde me pueda mostrar el nombre de la marca, ¿sí? Solamente como consulta. Entonces, lo que podemos hacer es aprender el uso de los joins. Específicamente vamos a aprender el inner join. Para eso, vamos aquí abajo y hagamos lo siguiente. Hagamos un select asterisco from y coloquemos la tabla producto. Ok, esto de aquí ya sabemos que me devuelve la información de dicha tabla, pero yo quiero unirla, quiero enlazarla con la tabla marca para poder sacar de ahí el nombre. Para poder unirla utilizamos estas palabras especiales llamadas inner join, donde nosotros vamos a decir aquí la otra tabla, que es marca, y tenemos que indicar a través de la palabra on cuáles son los campos en común de ambas tablas, cuál es el que hace el match, la coincidencia entre la llave primaria y la foránea. Básicamente es de la tabla producto, punto y de marca, igual a la tabla marca, punto y de marca. Si yo ejecuto todo esto, nos damos cuenta que me sale como resultado de la consulta absolutamente toda la información de la tabla producto y de producto, nombre, precio y de marca y estado, y también toda la información de ID marca, nombre, país de origen y estado. Pero, por ejemplo, si solo me interesa tener toda la información de producto y reemplazar ID marca por nombre de la tabla marca, bueno, lo puedo hacer. Recuerda que no estoy alterando las tablas, solamente estoy mostrando resultados de una consulta. Y para eso vamos a colocarle un apodo a cada tabla. Hemos aprendido la palabra as para indicar dicho apodo, pero también podríamos decir directamente una P, una E, una X, lo que tú gustes, seguidamente de la tabla para que indicar ese apodo, y en marca vamos a ponerle M. De esa manera estamos indicando que ya no necesito colocar todo el nombre de la tabla, sino que puedo apoyarme en dichos alias, en estos apodos. Y solamente me interesa extraer del campo de producto el ID producto. Me interesa extraer también el nombre de producto, el precio de producto, la marca estaría en la otra tabla, nombre, por eso coloco aquí m.nombre, y por último el estado del producto. De esa forma yo ejecuto todo esto y nos damos cuenta que ahora tenemos este resultado. Y de producto, nombre, precio, el nombre de la marca y el estado. Inclusive le podríamos colocarle el apodo marca. ¿Ves? Y está el nombre aquí, ¿no? O también recuerda que podrías utilizar as marca. Ejecutas y también está aquí. Entonces, de esta manera nosotros hemos construido un query utilizando la información que está en otra tabla, gracias a que están relacionadas a través de una llave foránea. Y este uso del inner join es muy común y va a ayudarte demasiado cuando tú quieras sacar información de más tablas. Aquí en el ejemplo lo hemos hecho con 2, pero si quisiéramos seguir ahondando, agregando otras tablas, hubiésemos colocado otro inner join más y unirlo con la otra tabla que nosotros necesitamos. Pero bueno, de momento solo tenemos 2 tablas y este sería su resultado. Hemos aprendido el inner join y esta es una imagen que suele estar muy popular en internet, de diferentes colores, pero al final la idea es la misma. Las diferentes condiciones que podemos tener en cuanto a los joins: inner join, left join, right join y full outer join. Básicamente es la manera de cómo se van agrupando las tablas para hacer uniones, intersecciones o tener mayor predominio entre una tabla y otra. Por ejemplo, la inner join viene a ser la intersección entre 2 tablas, lo que hay en común una con la otra. Lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, se han dado cuenta que me ha dado ambas tablas cuando coinciden un registro con la otra. Para poder ver esto de una manera distinta, vayamos al código y ¿se acuerdan que nosotros habíamos modificado la tabla para que no acepte nulos? ¿Sí? Vamos a cambiar ahora esto y le vamos a decir que acepte nulos. ¿Ok? Volvamos a esa parte. Vamos a ejecutarlo. Listo, ya está, ya puede aceptar nulos. Por lo tanto, yo podría insertar un producto sin la necesidad de indicar una marca. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque quiero demostrar justamente estos de los joins. Vamos a cambiar aquí, vamos a quitarle ID marca. Intentemos insertar aquí sin el código de la marca un PS5. ¿Ok? Vamos a ponerle 499.99. No le voy a poner marca, ¿sí? Porque ya hemos alterado para que la tabla vuelva a aceptar nulos. Ejecutamos. Listo, ya está. Podemos lanzar nuevamente el query de producto que habíamos hecho. Y fíjate bien que tengo el producto 5
PS5 con el campo ID marca nulo. Bien, si yo ejecuto la sentencia anterior del inner join, nos damos cuenta que solamente tenemos 4 registros en lugar de los 5. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a la gráfica nuevamente, solamente sale la intersección, lo que hay en común en ambos. Entonces, como en producto, los 4 primeros tenían asociación con marca, pues solamente se muestran esos 4. El quinto, al no tener nada que ver con marca, porque estaba en nulo, ya no había nada que mostrar. Por eso nos está mostrando aquí. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos el inner join por el left join? De esa manera estamos indicando que nos importa más, o predomina más, que se mantengan los datos de la tabla de la izquierda, en este caso left está haciendo a producto, independientemente si en la derecha se presentan o no, o sea, en la tabla marca están o no. Así que si ejecutamos esto, nos damos cuenta que ahora sí sale la información de lo que tenga la tabla producto, independientemente si es que lo encontró o no en la tabla de marca. Y como te das cuenta, salen los 4 primeros con los nombres de la marca, pero el quinto, al no haber ningún registro, se sigue manteniendo en nulo, pero aparece en los resultados. Y con eso hemos visto aquí el left join. Lo mismo aplicaría en la derecha. Va a importar lo que tenga la tabla marca, en este caso, independientemente de la tabla producto. Vamos a ponerle aquí right. Ejecutamos y vemos que el resultado cambia. Acá prevalece más los nombres de la marca, X y Y. ¿Sí? El elemento quinto no sale, el que habíamos puesto PSP, porque eso es parte de la tabla producto y no le interesa aquí. Más le interesa que salga sí o sí las cosas de marca. Si hubiésemos tenido una marca que no tiene ninguna asociación, por ejemplo, intentemos crear acá una marca adicional, una marca Z, y le vamos a poner aquí país Perú. Ejecutamos y nuevamente lanzamos la consulta con right join. Te vas a dar cuenta que tenemos la marca Z y los demás campos como nulo porque no hay ninguna asociación con la otra tabla, pero prevalece en la respuesta por el right join. Si volvemos nuevamente al ejercicio, left join va a importar más los campos de la izquierda, en este caso la tabla producto, y obtenemos el mismo resultado. Y si hacemos inner join, solamente aquellos campos donde coincidan en ambas tablas. Solamente esos 4. Y repito, el right join, solamente la tabla de la derecha, que en este caso es marca. Y por último, el full outer join es una unión total. Básicamente, esto es para poder indicar que me interesa todos los registros de ambas tablas. Y por último tenemos el full outer join, que en MySQL se expresa uniendo la unión de la izquierda con la derecha. En otros motores de base de datos se suele utilizar esta palabra directamente, pero acá en MySQL se hace así. Select from, vamos a poner aquí left join, ¿ok? Y vamos a unirlo, union, con el resultado de la derecha, es decir, haciendo un right join. Tenemos aquí con right join. Ok, entonces tenemos un left y tenemos un right, y los estamos uniendo, y con eso tenemos prácticamente todo el grupo. Ejecutamos y vemos el resultado en la parte de abajo. Me salen absolutamente todos los campos porque me interesa justamente este mismo concepto, una unión entre todas las tablas, un full outer join. Bueno, como consejo final, diría que lo más usual es hacer los inner join cuando quieres tener registros coincidentes en ambas tablas, y por ahí cuando quieras hacer alguna distinción entre una y otra, left y right son de los más comunes. No te recomiendo abusar mucho del full outer join porque puede haber problemas de rendimiento cuando la tabla contiene muchísimos datos. Y antes de acabar este bloque, aprendamos un join más. Pero este join hay que tenerle muchísimo cuidado. En realidad es el cross join. Y esto es un producto cartesiano entre los elementos de ambas tablas. Hay que tener muchísimo cuidado porque puedes tener muy serios problemas de rendimiento cuando las tablas tengan muchísimos datos. Y bueno, si tú necesitas tener esa característica de hacer algún producto cartesiano, podríamos hacer esto. Vamos a copiar uno de ellos, ¿ok? Y para hacer el cross join no necesito una columna de enlace, o sea, no necesito indicar la cláusula on sobre 2 columnas. Simplemente vamos a decirle aquí las columnas que yo quiero mostrar, ¿sí? Esa es la tabla producto, y vamos a hacerle un cross join a la otra tabla, que en este caso es marca. Listo, selecciono, veo resultado y tengo un producto cartesiano de todos los elementos de ambas tablas.
Tengo muchísimos más registros y se están repitiendo por el producto cartesiano. Así que repito, este cross-join no necesitas indicar explícitamente las columnas de enlace, solamente ambas tablas y las columnas que tú quieras mostrar de ese resultado. Hay que tener mucho cuidado con esto, debido a que puede ser muy perjudicial a nivel de rendimiento. Hasta el momento hemos aprendido la interacción en dos tablas. Hemos visto ahí el concepto de las llaves foráneas. Pero en una situación más compleja, en un ambiente laboral, es probable que te topes con muchas tablas y éstas tengan relaciones, y las relaciones pueden definir una cardinalidad. Y ese es el tema de este video, y para ello tenemos que verlo de manera un poco más gráfica. Dentro de MySQL Workbench he vuelto aquí a Windows para poder mostrarles esto, porque en Mac no me daba estas opciones visualmente muy claras, pero bueno, es probable que sea un tema de mi máquina, pero independientemente del sistema operativo van a encontrarlo aquí, al momento de la casita, en Home, este icono de diagramas. Y en la instalación por defecto suele agregar un diagrama que viene ahí de ejemplo dentro de la instalación de Workbench. Si le damos clic y abrimos el diagrama, te vas a dar cuenta que este es un ejemplo de una base de datos de películas. Hay información de venta de una película, la información del país de la película misma, los actores, etcétera, etcétera. Y todo lo que estás viendo en pantallas es un modelo de entidad-relación. Básicamente cómo se están interaccionando entre las tablas. Hay relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, etc. Este tipo de cardinalidades expresa el grado de pertenencia entre una tabla con la otra. Por ejemplo, si queremos verlo esto de una manera un poco más aterrizada según lo que hemos hecho, vamos a crear nuestro propio diagrama. Vamos aquí nuevamente a este icono y hacemos clic en el botón más. Se abre un editor, hagamos clic en agregar diagrama y aquí tenemos este lienzo para poder hacer esas gráficas. Bueno, a la parte derecha tenemos algunas tablas de plantillas, pero nosotros vamos a tratar de hacer esto desde cero para entender un poco sobre ello, ¿no? Miren, hago clic aquí, selecciono y ya tengo mi primera tabla. La tabla que hemos venido trabajando es la tabla marca y producto. Por ejemplo, marca, ¿sí? Abajo podemos ir modificando algunas cosas. ID marca es un tipo int, es una llave primaria, no nulos. También teníamos el nombre, una descripción, podemos ponerle que no acepte nulos, y teníamos aquí también un estado, y aquí vamos a ponerle que esto sea un campo de tipo booleano, que tampoco acepte nulos. Bien, teníamos la tabla producto, podemos hacer aquí la otra tabla, escogemos el nombre, producto, y empezamos a agregarle sus características, y de producto, no nulos, autoincremental, también me había olvidado en la parte anterior. Volvemos a la tabla marca, autoincremental la llave primaria. En producto vamos a ponerle el nombre producto. Vamos a ponerle aquí el precio. Y también el ID de marca, que era la llave foránea, si ustedes recuerdan, y el estado. Bueno, los campos simplemente es para poder representar lo que ya hemos venido trabajando. Es decir, tú puedes hacer esto de manera visual también. Puedes personalizar la cantidad de caracteres. En precio vamos a ponerle un campo de tipo double, ¿sí? Para representar un poco de números. En ID marca para mí va a ser una llave de tipo int para relacionarla más adelante. Y el otro va a ser boolean. En ID marca voy a hacer que no acepte nulos. Quiero obligar que siempre se vaya un código de marca. Y bueno, nosotros vamos a decir también en los otros campos que no se acepten nulos. ¿Cómo expresamos que esta ID marca sea una llave foránea? Bueno, nos vamos a la parte inferior que dice foreign keys y aquí vamos a ponerle un apodo, un alias a esta llave. El alias se suele indicar de esta manera: fk producto marca. O sea, la tabla principal hacia la otra tabla. Es el nombre que tú quieres otorgarle. La tabla referenciada. Quiero referenciar a la tabla marca. Y dentro de la tabla producto donde me encuentro, vamos a indicar que el ID marca es el que hace la referencia. ¿Ok? El ID marca es el que hace la referencia. Con el mismo ID marca también de la otra tabla. Y si te diste cuenta, aquí tenemos una cardinalidad expresada. Básicamente lo que quiero dar a entender aquí es que una marca puede tener muchos productos, o muchos productos pueden pertenecer a una marca. Y esto hace sentido, ¿no? En realidad, no hay una regla que yo te pueda decir que siempre va a haber esta cardinalidad en dos tablas de este tipo. Lo que tú quieras dar a entender aquí va a depender de la necesidad de lo que estás programando, de lo que estás diagramando para representar una realidad de una empresa, de algún proceso.
Vas a encontrar quizás recomendaciones de lo que se va haciendo en la industria para determinados casos, pero al final es lo que tú quieras representar. Por ejemplo, si nosotros por ahí tenemos otra tabla llamada ventas, vamos a crear por aquí la tabla ventas. Supongamos que esta tabla venta, vamos a ponerle por acá que tiene el ID venta. Va a ser una llave primaria, no nula, autoincremental. Y vamos a tener aquí la fecha de la venta. ¿Ok? Este va a ser un campo de tipo fecha. Se le suele otorgar datetime. No nulo vamos a ponerle. Y vamos a indecirle, por ejemplo, qué producto se llevó. Pero bueno, muchas ventas pueden tener muchos productos. Y de igual forma, muchos productos pueden pertenecer a muchas ventas. Ahí hay una relación de muchos a muchos. Entonces, si yo necesito expresar una relación de muchos a muchos, hay recomendaciones que se suelen hacer de crear una tabla intermedia para ello. Y en la mano izquierda inferior vas a encontrar estas cardinalidades que te estoy diciendo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos expresar de muchos a muchos, podríamos decir esta con esta. Y te vas a dar cuenta que tenemos una tabla intermedia generada automáticamente por MySQL para proponer este tipo de relaciones de muchos a muchos. Y aquí yo estoy diciendo que producto tiene venta, ¿no? Acá le podemos poner un nombre un poco más adecuado. Producto venta. Y aquí están las referencias a ambas tablas. Y tú puedes agregarle más campos a esta tabla por si tú quisieras expresar algunas cosas más. Por ejemplo, el precio que se vendió en esa venta. Puedes agregarle quizás un descuento. En fin, eso ya depende de lo que tú quisieras ir agregando. Pero esto también lo pude haber hecho de otra forma. Yo puedo prescindir de esto. ¿Ok? Lo borro. Y podríamos tener una tabla también indicada, detalle, venta. Y podríamos hacer lo siguiente. Detalle venta tiene la columna ID de venta y de detalle. ¿Ok? También podemos tener la columna producto. O sea, el producto que se está llevando. Y también podemos decir aquí el precio de venta. Y podemos colocarle el descuento. Y bueno, más cosas que tú quisieras ir otorgando, ¿no? Aquí podemos ponerle un double. Aunque también hay mejores tipos como decimal o tipo moneda. Pero bueno, aquí vamos a ponerle double para hacerlo sencillo. Y aquí vamos a ponerle un int. Y de venta no tendría que ser la llave primaria únicamente, porque se estaría repitiendo con esta parte. Sino que el conjunto de ambas serían la llave primaria compuesta. Es decir, la unión de estos dos vendría a darme una identidad de esta llave. Yo puedo decir, para el primer detalle de la venta 1 tiene esta información. Para el detalle 2 de la venta 1 también tiene esta información. Para el detalle 3 de la venta 1 tiene esta información. En fin, la llave primaria compuesta es un concepto donde tú quieres dar a entender que la agrupación de dos columnas hace la unicidad de un registro. Hace que no se repita ese registro. Y bueno, aquí tú también puedes relacionar el tema de venta con detalle venta. Podríamos ir acá a la parte de foreign keys y decir aquí FK detalle, ¿sí? Con venta, por ejemplo. Vamos a referenciar a la tabla venta y decirle que la columna de enlace es y de venta, porque estamos enlazándole detalle con venta. Y esto tienes una relación nueva. Una venta tiene muchos detalles, ¿ves? Una venta, acá hay un palito, tiene muchos detalles. Como una patita de gallo, muchos detalles. Entonces, también es una forma de cómo yo puedo expresarlo. Y en producto, con detalle venta, también hay otra relación con esta tabla. ¿Te das cuenta? Miren, entramos a detalle venta, agregamos otra llave foránea, FK detalle producto, y aquí lo enlazamos con la tabla producto, específicamente con esta columna. Perfecto. Y ahí está. Algo muy similar al caso anterior, que teníamos una tabla intermedia para representar esta relación de muchos a muchos en ID de detalle. Aquí también debería ser int para mantener un mejor orden en esta parte. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener muchísimas tablas y relacionarlas unas con la otra. La cardinalidad la vas a indicar tú de acuerdo a lo que quieras expresar de una realidad, de una problemática, de lo que quieras resolver. Ya con el tiempo te vas a dar dando cuenta en qué momento agregar esas llaves foráneas, en qué momento agregar esas llaves primarias compuestas, en qué momento hacer una relación partida para poder hacer muchos a muchos. Eso es cuestión de práctica. Te recomiendo también profundizar esto con lecturas adicionales como la teoría de la normalización de base de datos. Te va a ayudar muchísimo para poder mantener una congruencia, cohesión y claridad al momento de diseñar tus modelos de base de datos.
Y bueno, esto de aquí no solamente queda en dibujitos, podemos generar el contenido SQL de esto. Podemos ir aquí a la sección de File, Export, y bueno, muy aparte de exportarlo como una imagen en el diagrama, podemos generar el script. Damos clic en esta opción y vas a ubicarlo en una carpeta de tu agrado. En mi caso vamos a ponerle por acá, SQL, y podemos ponerle aquí e-commerce.sql. ¿Listo? Todas estas opciones no escoges ninguna, mantén así por defecto. Siguiente, exportas todas las tablas. Y mira, aquí está el script que se está generando para poder diseñar esta estructura. Aquí está la creación de la tabla detalle-venta, la creación de la tabla venta y sus relaciones llave foráneas, a que se referencia una con la otra. Prácticamente tú puedes empezar diagramando el modelo y generando el script a partir de ella para que no tengas que estar haciendo los comandos manualmente que hemos venido trabajando desde el comienzo del curso, ¿no? Create table, alter table y todo ello. Volviendo al código, ahora vamos a ver el tema de los procedimientos almacenados, o en inglés Store Procedures. Estos objetos de base de datos nos van a servir para encapsular una consulta que puede ser de la más sencilla a la más compleja. ¿Y realmente para qué nos sirve? Bueno, en muchas ocasiones no es necesario volver a escribir todo el código de la consulta para volver a ejecutarlo las veces que yo quisiera, sino que podríamos atrapar todo esto en una especie de variable, objeto, llamémoslo así, para poder ejecutarlo en el momento que nosotros gustemos. Por ejemplo, este código que es relativamente complejo, ¿cómo lo vamos a encapsular dentro de un procedimiento almacenado? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí esta sintaxis. Colocamos create procedure. Vamos a ponerle el nombre del procedimiento. Voy a ponerle listar producto marca. El nombre es lo de menos, aunque es usual ver la palabra SP como prefijo en los procedimientos almacenados por el nombre Store Procedure. Vamos a indicar aquí begin y por último un bloque end. Ahora, vamos a también expresar un bloque delimitador, es decir, necesitamos colocar un delimiter que básicamente son unos caracteres que va a indicar el inicio y el fin de todo este bloque que estás escribiendo. Aquí colocamos esto y delimiter, punto y coma. Todo esto que ves aquí es meramente sintaxis de MySQL, cómo trabaja este tema de los procedures. Yo pude haber puesto esto acá y aquí también trabajarlo de esa manera, no hay ningún inconveniente, pero vamos a dejarlo con estos slash. Dentro del begin es aquí donde vamos a colocar todo el código de la consulta que nosotros gustamos. Vamos a ponerlo por aquí y si te fijas se está como que englobando a la consulta dentro de este bloque llamado SP listar producto marca. Sombreamos todo esto, ejecutamos y nos dice que el procedure ha sido creado correctamente. ¿Cómo invocamos ahora el resultado de esto? Utilizamos call y el nombre del procedimiento. ¿Listo? Con esto y punto y coma al final, ejecutamos y vemos el resultado del procedimiento, que es básicamente la consulta interna que éste tiene. Y es como si hubiera invocado esta consulta, pero ahora estamos resumiéndolo a través de este breve llamado. Y cuando tú trabajas con algún lenguaje de programación, a veces hay situaciones donde tienes un query tan complejo que tiene muchos años en la empresa y que muchas aplicaciones lo utilizan. Es por eso que se emplea un procedimiento almacenado para que pueda ser consumido por diferentes tipos de aplicaciones. Es algo muy usual ver ello. ¿Y qué pasaría si el procedimiento necesita parámetros? ¿Podríamos hacer algo diferente? Claro. Miremos, podemos copiar todo este mismo bloque para generar un nuevo procedimiento. Vamos a ponerlo acá abajo. Y vamos a decir aquí sp.listar producto. Y vamos a recibir un nombre para que esto pueda tener un poco de diferencia. Este es un parámetro de entrada. Podemos colocarle aquí product name, esta variable, que sea de tipo varchar. Vamos a ponerle aquí que por ahí tenga 50. Ok, perfecto. Este product name es la variable que va a llegar al procedimiento. ¿Cómo haría para recibirla? Bueno, cambiemos el query y hagamos uno más sencillo. Un select asterisco from producto, donde el nombre del producto sea igual a la variable que estamos recibiendo en el procedimiento. Coloquémosle product name. Es decir, este nombre viene de la variable product name. Lo he puesto en inglés para ver una breve diferencia con las columnas que estamos trabajando de la base de datos. Sombreamos todo, ejecutamos, ya está el procedimiento creado, ahora lo llamamos
call sp, listar producto, y me faltaría mandarle aquí, entre simple comillas, el nombre del producto. Teníamos un producto, si mal no recuerdo, PS5. Podemos hacer aquí el call, enviamos y tenemos el resultado de lo que estaba en el elemento número 5. Teníamos otro producto llamado Mouse Gamer, lanzamos y aquí está el resultado. Entonces, como ven, los procedimientos almacenados son como porciones de código que encapsulan algún query que tú quisieras resolver más adelante, para que con una simple llamada tú puedas tener el resultado de lo que es programado internamente. Ahora veamos el uso de las transacciones. Hay ocasiones donde nosotros tenemos que procesar datos, pues esta información puede ser un poco sensible si es que nos equivocamos. Entonces es conveniente abrir una transacción, confirmarla cuando estamos seguros o hacer una marcha atrás llamada rollback en el caso nos hayamos equivocado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a iniciar una transacción utilizando esta palabra reservada, start transaction. Seguidamente, debajo de esta, vamos a hacer las cláusulas que nosotros quisiéramos trabajar. Por ejemplo, vamos a actualizar los campos de producto, ¿sí? Update producto, set estado igual a 0. Ejecutamos esta primera línea y ya tenemos una transacción iniciada. Ahora vamos a actualizar todas las columnas estados de la tabla producto a 0. Listo, ya está actualizado. Si es que yo hago un select asterisco from producto, nos vamos a dar cuenta de los valores que tenemos. Y te das cuenta que todos están en 0. Pero, ¿qué pasaría si es que yo abro una nueva sesión de la base de datos? Aquí, vuelvo a conectarme, tengo una nueva instancia, esta es la anterior, esta es la nueva. Vamos a conectarnos a e-commerce. Perfecto. Ahora consultemos a la tabla producto. De esta manera, te vas a dar cuenta que todos tienen el estado número 1. ¿Pero por qué? Si aquí sale que es 0. Miren, vuelvo a ejecutar en la primera sesión. Siguen siendo 0, pero en la segunda siguen estando en 1. ¿Qué es lo que pasa? Que en la primera sesión el cambio se mantiene en este contexto. No está confirmado todavía. Para confirmarlo, necesito utilizar esta palabrita llamada commit. Simplemente la ejecuto y con eso ya confirmé el cambio. Ahora sí, vuelvo a hacer select asterisco from producto en la sesión 1. Sale en 0, me voy a la sesión 2, vuelvo a consultarlo y ahora sí sale en 0 porque ya fue confirmado el cambio para que pueda estar modificado en la base de datos. ¿Y qué pasaría en la situación donde yo quizás me equivoque en algo? Supongamos que yo quiero hacer un drop de la tabla producto. Vamos a iniciar nuevamente la transacción, ¿ok? Y vamos a hacer no un drop, sino un delete. Vamos a borrar la data. Un delete from producto. Entonces, yo puedo ejecutar esto y sale que las sentencias fueron eliminadas. Si busco en producto, no tengo datos, pero si busco en la otra sesión, ahí están los datos. Lo mismo, si por alguna razón yo me equivoqué y quiero hacer como una especie de control Z de este último proceso, en lugar de confirmarlo con commit, utilicemos un rollback, punto y coma. Lanzamos esto y los cambios anteriores no fueron efectuados. Volvemos a preguntar en producto en la sesión 1 y aquí están nuevamente los datos y preguntamos en la sesión 2, siguen los datos. Entonces, repito, este tema de las transacciones puede ser muy útil cuando nosotros queremos hacer algún proceso, hacer la confirmación de manera manual con un commit o hacer una marcha atrás con un rollback. Por último, vamos a aprender a cómo poder generar un backup, una copia de seguridad de la base de datos que hemos estado trabajando y también cómo poder restaurarla. Para ello, nos encontramos en la sesión donde estamos trabajando y vamos a la parte que dice administración. Ubicamos el punto que menciona sobre Data Export. Hacemos clic y escogemos la base de datos que queremos exportar. Seleccionamos las tablas que queremos también indicar en esta exportación, en este caso marca y producto. Vamos a exportarlo en un archivo de extensión SQL. En mi caso vamos a ubicarlo en un directorio aparte. Voy a ponerlo en documentos y coloquemos aquí e-commerce.sql. Listo. Ahora empezamos y generamos con Start Export. Listo, la exportación fue exitosa. Si buscamos en la carpeta documentos, vamos a encontrar aquí que tenemos el archivo e-commerce.sql. Lo voy a abrir con un editor y vemos que aquí me ha generado la exportación de los comandos para poder
crear la tabla que hemos trabajado para poder la tabla producto, marca y empezar a insertar los datos. Miren, insert into producto, la información que hemos estado trabajando. Esta es otra forma de hacer insert into, ¿no? Colocar varios valores en la misma expresión value. Y también arriba tenemos la marca, ¿no? La marca que se ha insertado para marca X, Y y Z. Genial. Ahora, ¿cómo hacemos para poder restaurar esto? Vamos a crear una nueva base de datos para ver cómo podemos restaurar esta copia que hemos hecho, este backup. Así que para esto vamos a hacer aquí el comando que ya habíamos aprendido. Create database y le vamos a poner tienda. Nombre diferente. Ejecutamos. Listo. Podemos hacer un refresh aquí y vamos a ver la nueva base de datos tienda. Perfecto. ¿Cómo podríamos hacer la importación? Bueno, vamos a hacer aquí administración, data import unrestored y vamos a importarlo mediante un archivo. Buscamos el archivo, en nuestro caso es el ecommerce.sql y vamos a apuntarlo a la base de datos que acabamos de crear, tienda. Empezamos la importación y la importación está completa. Ahora sí, yo puedo hacer las consultas respectivas. Podemos hacer acá use tienda. Y si hacemos el select asterisco from producto, te vas a dar cuenta que hay tabla producto, pero ahora en la base de datos tienda. Vemos acá en esquemas, refrescamos y vemos que dentro de tienda están las tablas que también hemos creado en la base de datos e-commerce. Y de esa manera hemos aprendido cómo poder exportar nuestra data y volver a importarlo para tenerlo ahí como un respaldo. Gracias por llegar hasta aquí y suscribirte al canal. Con todo lo aprendido en este curso, ahora sí, realmente sabes SQL. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.